Devocional 26 de agosto, Salmo 79, 9, 10. Pido perdón. Abad se humilló a sí mismo delante de Dios y admitió su pecado en contra de él. Ellos ya no podían negar su pecado. En lugar podrían rogar por perdón y para que las misericordias de Dios llegaran pronto. Antes de que fueran muy abatidos, ellos no se arrepentirían con humildad. Ahora estaban en el lugar para hacerlo. Asaf sabiamente apeló a la gloria de Dios en su oración con ayuda. Y perdona nuestros pecados. Esta era otra confesión de pecado apropiada y maravillosa y en la dependencia sobre Dios para su perdón. Cuando el salmista oró, esto, el templo y el altar habían sido destruidos. Él buscó un perdón mayor que Dios mismo podía proveer. Asaf realizó una apelación un poco distinta, pero aún con un ojo en la gloria de Dios. El cantor ve a Dios reinando y obrando en la salvación, pero las naciones no pueden ver esto. Su única prueba de Dios es la de la prosperidad de su pueblo. En la hora de su adversidad, las naciones dirán, ¿dónde está su Dios? La oración es, por lo tanto, hecha aquí por los fieles, que Dios, y no para vindicar algún espíritu vengador de ellos, sino para vindicar sus propios atributos, quebrantaría los dientes del opresor y obraría una salvación pública y gloriosa a favor de sus escogidos. Profanaron la heredad de Dios, pisotearon lo sagrado y lo dejaron reducido a escombros. Esta es una de las consecuencias de todo pecado. Una vez cometido el pecado, abre la puerta para que el destructor profane lo que pertenece a Dios. Cuidado con caer en las garras del pecado. La muerte es otra de las funestas consecuencias del pecado. Si no hubiera sido por el pecado que entró en la humanidad, no hubiera habido lugar para la muerte en el mundo. Cuidado con el cometer el pecado, pero es muy posible que como consecuencia del pecado muera la inocencia, muera la confianza, muera la honestidad, muera el buen testimonio. El pecado conduce a la muerte en muchos sentidos. El salmista lo había comprobado. Otra cara fea de la consecuencia del pecado. Cuando un creyente peca y recibe la consecuencia de su pecado, llegará a ser objeto de la burla de sus conocidos. Recuerde lo que pasó con Sansón. El pecado le condujo a quedar ciego y en esas condiciones llegó a ser el hazmerreír de sus enemigos. Cuidado con el pecado, porque le conducirá a ser objeto de la burla de sus amigos y de sus enemigos. El salmista termina describiendo la cruda realidad que enfrentó el pueblo de Dios. Todo fue como consecuencia del pecado. El resto del salmo se ocupa del clamor ferviente del pueblo de Dios. El salmo se hace imprecatorio, es decir, es una petición de castigo para las naciones que han traído aflicción al pueblo. Podemos rescatar algunos principios importantes para nosotros. Primero, a pesar del pecado y a pesar de la disciplina de Dios a causa del pecado, el oído de Dios siempre está atento a la oración del pecador. Es verdad que cuando hemos pecado y cuando estamos recibiendo la justa disciplina por el pecado, pensamos que Dios no estará dispuesto a escucharnos, pero no hay tal. En la parábola del hijo pródigo, vemos que el padre estaba esperando con los brazos abiertos a su hijo descarriado. Si está en pecado o si está recibiendo disciplina por su pecado, no persista en su alejamiento de Dios. Vaya a Dios inmediatamente en oración y en él encontrará un Padre misericordioso, un Padre compasivo, aunque firme. Hable con él, dígale cuán arrepentido está por su pecado y cuán dispuesto a apartarse del mismo, y verá cómo Dios le encerrará en un brazo de amor perdonador. Segundo, el pecado afecta no solo al que lo comete, sino también a personas inocentes como sus descendientes. Por ejemplo, el salmista está pidiendo a Dios que no recuerde contra él y los de su generación las iniquidades de los antepasados. La razón de este pedido es porque la Biblia enseña que el pecado afecta a las generaciones futuras. Al pensar que así de terrible es el pecado, debemos pensar 1.000.000 de veces antes de cometer cualquier tipo de pecado. Tercero, la motivación para pedir cualquier cosa a Dios, como en este caso liberación de la disciplina por el pecado, debe ser la gloria de Dios. A pesar de estar en tan grave situación, el salmista no está pidiendo a Dios liberación por el solo hecho de librarse de la aflicción, por el solo hecho de rodearse de comodidad y echar fuera el dolor. El salmista está pidiendo liberación para el que el nombre de Dios sea glorificado. Está pidiendo perdón de pecados por amor del nombre de Dios. El salmista no quiere que la gente incrédula murmure diciendo, allí están, mírelos, confían en un tal Dios, pero ese Dios debe ser poca cosa porque no puede sacarles de la situación en la cual han caído. Cuando ora a Dios, ¿qué le motiva a pedir a Dios lo que le pide? ¿Es por el solo hecho de que su vida sea más cómoda? ¿Sabes? Toda enfermedad es una incomodidad, toda escasez es una incomodidad, toda pelea es una incomodidad. Pide a Dios por salud, provisión, armonía, solo para estar bien. Si es así,
entonces es un tanto egoísta porque solo está buscando su propio provecho, su propia comodidad. Cuánto mejor sería si orara por sanidad, por ejemplo, no necesariamente para librarse de la incomodidad de estar enfermo, sino para que el nombre de Dios sea glorificado y bendecido y admirado por todo el mundo al ver el poder de sanidad de Dios obrando en su cuerpo. Orar con esta motivación hace un mundo de diferencia y es muy probable que Dios la conteste en su voluntad porque Él desea que su nombre sea glorificado en el mundo. Puede ser que alrededor la cruda realidad sea para llorar, pero en medio de esa cruda realidad podemos elevar a Dios un clamor ferviente y nos sorprenderemos al saber que el oído de Dios está esperando oír nuestra oración. Dios hará su obra para que su nombre sea glorificado y nosotros cantaremos alabanzas para Él por siempre. Ante esto, evalúa hoy, pido perdón. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos llevas a mirar tu palabra, Padre bondadoso. Una y otra vez nos llevas a llevar a mirar esos ejemplos, Padre misericordioso, de cómo en un momento dado podemos fallar, de cómo en un momento dado nos vamos alejando. Por eso hoy, Padre bondadoso, pongo en tus manos todos esos corazones, Señor, que han escuchado tu palabra, pero aún siguen firmes, duros en su terquedad, Padre misericordioso, que hablan de ti, Padre misericordioso, pero no viven tu palabra. Papito Dios, hoy te pido perdón, Señor Padre misericordioso, por todos aquellos, Padre Santo, que aún, Padre misericordioso, conociendo su palabra, Señor, siguen en el mundo caminando como si nada hubiera pasado, Señor, como si tu espíritu no hubiera intentado entrar en nuestros corazones, Padre misericordioso. Papito Dios, por todos aquellos, Padre bondadoso, que como dice tu palabra, estuvieron con nosotros, pero no fueron de nosotros, Padre misericordioso. Y eso, y eso es por todos los que han escuchado la palabra de Dios, Padre misericordioso, que han asistido, que han estado, que han sido emocionados, Señor, pero que no se les ve un cambio en su corazón, Padre misericordioso, que aún siguen en la terquedad del mundo, Padre amado. Hoy los pongo en tus manos, Padre misericordioso, y nos ponemos todos, Señor, para que una y otra vez, Señor, podamos caminar de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, Padre misericordioso, y que si nos hemos equivocado, poder venir, Señor, al pie de la cruz, a dejar nuestras cargas, Padre misericordioso, sabiendo que una gota de la sangre de tu Hijo nos libra y nos protege en todo momento y en todo instante. Papito Dios, no permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos, Señor Padre amado, a Jesús en todo este tiempo, en toda esta circunstancia, en todo momento, Padre misericordioso, porque tú, Padre amado, tu Hijo, el Espíritu Santo, no es para momentos especiales, es para toda ocasión, porque andamos de tu mano bendita, Señor Padre misericordioso. Andamos, Señor, en tus preceptos, andamos, Señor, en tus principios. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor Padre misericordioso, que tú escuchas nuestras oraciones, que tú inclinas tu oído a nuestro clamor, Padre misericordioso, pero que tú tienes la respuesta, Señor, a todas nuestras preguntas. Tú eres, Señor, la solución, Padre misericordioso, a todos y cada uno de los inconvenientes que hoy tenemos, Padre misericordioso, porque podemos poner, Señor, nuestro corazón en ti, nuestras cargas, dejarlas a los pies de la cruz, Padre misericordioso, crucificar nuestro yo, Padre santo, para seguir, Padre misericordioso, creciendo, Padre misericordioso, en tu Hijo, que es el único camino para llegar a ti. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y pido perdón. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si piden perdón. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.